Clase 1.1 Conceptos de función. Con esta clase estamos dando inicio a la unidad número 6 del séptimo grado titulada Proporcionalidad directa e inversa. Cabe mencionar de que en grados anteriores, en segundo ciclo, ya tenemos un poco el conocimiento a partir de sexto grado sobre qué es la proporcionalidad directa y qué es la proporcionalidad inversa. Así que esto lo podemos decir que es una especie de repaso en el cual vamos a aprender otras relaciones de tipo de proporcionalidad directa e inversa. Ahora en la clase nos dice de que en cada situación hay dos variables, la variable x y la variable y debemos de identificar en las que se pueden encontrar el valor de y cuando x toma un valor determinado. Aquí tenemos una pista que nos dice que para identificar este valor de y cuando x toma un valor determinado se puede elaborar tablas sustituyendo el valor de x por cualquier o por un número cualquiera. Entonces vamos a ir leyendo las situaciones y desarrollándolas a la vez. En primer lugar tenemos la primera situación, la de literal A, que dice que cuando la estatura de una persona es x centímetros y su peso es y kilogramos. Entonces, por ejemplo, si en el caso de literal A, nosotros suponemos que una persona pues tiene una estatura de digamos 150 centímetros. Entonces esta información no es suficiente o no es oportuna para decir cuánto va a valer y en este caso, porque la estatura de una persona pues puede variar según su peso. Un ejemplo de esto sería el hecho de que, por ejemplo, si hay una persona que tenga 150 centímetros, pues pueden haber muchas personas que tengan esa misma estatura, pero tienen distinto peso. Hay unas que son pues un poco más delgadas y otras que son más robustas, etcétera. Entonces el hecho de que equivalga a 150 centímetros en este caso no implica un único valor de y. Entonces por lo tanto no puedo encontrar el valor de y cuando x toma un valor determinado. Entonces vamos a decir que no se puede en este caso. Vamos para el literal B. Dice cuando la edad de una persona es x años, su estatura es y centímetros. Por ejemplo, si x toma el valor de 20 años, entonces eso pues de igual manera no me implica un valor único de y. Pues hay personas de 20 años que tienen una estatura muchísimo grande y hay otras personas que tienen 20 años y también su estatura es muy pequeña. O por ejemplo, si dijéramos que su estatura es de 1,80 m o de 180 centímetros, entonces puede ser que esta persona ya tenga 40 años o tenga 15 años, etcétera. Entonces, por lo tanto, con un valor de x en esta situación no podemos encontrar el valor de y. Ahora, el literal C nos dice que cuando un vehículo recorre una cantidad a 40 kilómetros por hora durante x horas, la distancia recorrida es y kilómetros por hora. En este caso, vemos que se relacionan tres cosas: la velocidad, que la vamos a anotar, velocidad es igual a 40 kilómetros por hora. Esto implica que cada hora esta persona va a estar recorriendo, bueno, esta persona en un vehículo va a estar recorriendo 40 kilómetros. El tiempo pues sería igual a x horas y la distancia es igual a y kilómetros. Entonces estas tres cantidades se relacionan por medio de una fórmula que ya habíamos conocido con anterioridad, que velocidad, por ejemplo, es distancia sobre tiempo. Esta se podría decir que es la fórmula básica y de aquí nosotros podemos encontrar otras. Si hacemos el despeje, por ejemplo, si queremos distancia, como el tiempo está dividiendo, podemos pasar el tiempo al otro lado a multiplicar, de tal manera que nos va a quedar velocidad por tiempo es igual a distancia. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nosotros vamos dando valores de una hora, lo podemos ir multiplicando por la velocidad, que son 40 kilómetros por hora, y así encontramos la distancia. En otras palabras, esto es como si nosotros tuviéramos la velocidad 40 por x, dado que x es el tiempo, y esto es igual a la distancia, que en este caso es y. Entonces, si vamos dando valores de x,
pues hay que multiplicarlos por 40 y eso nos va a ir dando valores de y. Podemos hacer una tabla para representar esta situación y que veamos dicho comportamiento. Entonces aquí tenemos una tabla, la vamos a ampliar. Y en este caso, pues x puede tomar 1 hasta infinitos valores y vamos a ir encontrando los valores de y. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula que y es igual a 40 por x. Entonces, si x vale 1, tuviéramos lo siguiente. Entonces, y igual a 40 por x. Pero como x vale 1, entonces vamos a tener 40 por 1. Y 40 por 1 es igual a 40. Entonces, aquí ya encontramos el valor de y, 40. Ahora, si de forma similar, nosotros en lugar de este 1, tomamos x igual a 2, entonces nos va a quedar la fórmula 40 por 2 y eso va a ser igual a 80. Entonces cuando x vale 2, en este caso y toma 80. Y así de forma similar, cuando x vale 3, entonces sería 40 por 3 y eso es 120. Cuando tenemos 4, que x vale 4, entonces sería 40 por 4 y eso sería 160. Cuando x vale 5, y valdría 200. Cuando y vale 6, perdón, cuando x vale 6, y valdría 240. Cuando x vale 7, y valdría 280. Y cuando x vale 8, entonces y valdría 320. ¿Cómo interpretamos esto? Por ejemplo, x ya sabemos de que es las horas. Entonces, por ejemplo, si en este vehículo se recorre 3 horas o se maneja 3 horas, entonces habrían logrado recorrer una distancia total de 120 kilómetros. Y así para los otros casos. Entonces, en el caso del literal C, vemos de que sí se pudo encontrar valores de y a partir de valores cualquiera de x. Ahora vamos al literal D. Dice, cuando se vierte x litros de agua en una cubeta de 0.75 kilogramos, el peso total es de y gramos. Entonces aquí vamos a ver que intervienen varias cantidades. Intervienen la cantidad de litros, que sería x, cantidad de litros, que es x. También interviene el peso de la cubeta, que en este caso es de 0.75 kilogramos. Y lo que nos están preguntando es el peso total, que en este caso el peso total es y kilogramos. Entonces, en este caso, nosotros lo que necesitamos es dar el peso total de la cubeta con cierta cantidad de litros con agua. Entonces hay que tener en cuenta que el peso de 1 litro de agua es equivalente a 1 kilogramo. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, 2 litros de agua, entonces estaríamos hablando de 2 kilogramos. Y el peso total entonces sería la suma del peso de la cubeta con el peso del agua. Entonces, de esta forma vemos de que sí podemos encontrar los valores y en esta situación. Entonces los podemos representar también por medio de una tabla. Esta situación donde x pues sería la cantidad de litros, vamos a escribir aquí entre paréntesis, y y sería el peso total que está dado en kilogramos. Entonces, por ejemplo, si tenemos vamos a decir que el peso total sería igual al peso del agua más el peso de la cubeta. Entonces, esto vemos que sería igual a x, que es el peso del agua, más 0.75, que es el peso de la cubeta. Y esto nos van a ir dando los valores para cada uno de los casos. De tal manera que si tenemos 1 litro de agua, entonces eso pesa 1 kilogramo. Y aquí en lugar de x vamos a tener 1 más 0.75 y eso nos va a dar 1.75 kilogramos. Ahora, si tenemos, por ejemplo, 2 litros de agua, entonces el peso sería
2 kilogramos, es decir, X vale 2. Entonces esta suma al final 2 más 0.75 nos da 2.75 kilogramos. Si en lugar de tener 2 litros de agua tenemos 3 litros de agua, entonces el peso X serían 3 kilogramos y 3 más 0.75 sería 3.75. Y si seguimos haciendo el análisis y sustituyendo en esta fórmula y haciendo operaciones con calculadora o de forma manual tradicional, entonces vamos a ver que los respectivos resultados serían los siguientes. Por ejemplo, cuando tenemos 6 litros de agua, el peso de esos 6 litros son 6 kilogramos, más los 0.75 kilogramos del peso de la cubeta, entonces estaríamos hablando de 6.75 kilogramos como peso total. Cuando X vale 7, 7.75 sería el valor de Y. Cuando X vale 8, Y valdría 8.75. Entonces, como vemos en el literal D, sí era posible encontrar el valor de Y cuando X toma ciertos valores o cualquier valor. Ahora, en el caso del literal E, cuando un rectángulo tiene 24 centímetros de área, la base mide X centímetros y la altura mide Y. Entonces, para el caso del literal E, tenemos relación de tres cantidades. En primer lugar, el área de un rectángulo que dice que es de 24 centímetros cuadrados, la base que mide X centímetros y la altura que mide Y centímetros. Entonces, aquí estas tres cantidades, como es la fórmula de un rectángulo, están relacionadas, que sería que área es igual a base por altura. Entonces, sustituyendo estos valores, la fórmula nos quedaría que 24 es igual a la base, que en este caso mide X, por la altura, que en este caso es Y. Entonces nos queda que 24 va a ser igual al producto de X y Y, donde X es la base y Y es la altura. Entonces podríamos ir encontrando valores de Y. Sí, lo podemos hacer por medio de una tabla y les explico. El producto de estos números, que en el caso del número del 1 hasta el 8, van a ser valores X, es decir, la base, y estas casillas en blanco sería Y, que sería la altura. Entonces recordemos, el área siempre debe de ser 24. Esto se va a mantener constante, esto no va a cambiar. ¿Quiénes van a ir cambiando? X y Y. Y va a ir cambiando a medida que X tome distintos valores. Por ejemplo, si X vale 1, eso implica que debemos de pensar un número que multiplicado por 1 nos dé 24. Por ejemplo, tenemos 1 por Y. Entonces, ¿qué número al multiplicado por 1 nos da 24? Pues el mismo 24, ¿no? En este caso. Por ejemplo, ahora si la base mide 2, recordemos que el producto siempre nos debe de dar 24. Entonces, ¿por qué número debo de multiplicar el 2 para que obtener como resultado 24? Porque recordemos que aquí está la fórmula. Y tendría que ser pues por un 12. Y comprobemos, 2 por 12 pues es 24. Ahora, en el caso de que X valga 3, la base vale 3. ¿Por qué número debo de multiplicar ese 3 para obtener el resultado de 24? Pues es por un 8. Ahora, si X vale 4, nosotros en lugar de este 1 tendríamos aquí 4 por Y. Entonces, ¿por qué número debo multiplicar el 4 para que el resultado sea 24? Debería de ser por un 6. Esto también cabe mencionar que si despejamos nosotros a partir de esta ecuación, el valor de Y nos va a quedar la siguiente expresión, que 24 entre X es igual a Y. Recordamos que X y Y están multiplicando, solamente queremos tener despejado a Y, por eso pasamos la X que está multiplicando a dividir. Y si ustedes ven, por ejemplo aquí, 24, para el caso de cuando X toma el valor de 1, 24 entre 1, 24. 24 cuando X toma 2, 24 entre 2 es 12, 24 entre 3 es 8 y 24 entre 4 es 6. Entonces podemos hacer el análisis de pensar por qué número hay que multiplicar el 4 para que nos dé 24 o dividir 24 entre 4. Vamos a seguir ahora con este procedimiento. Los dos procedimientos son los mismos. Aquí va a depender de con cuál procedimiento ustedes
lo ven más fácil y se les da mejor. Entonces 24 entre 5, si nosotros hacemos la división de forma manual o en calculadora, vamos a tener un resultado de 4.8. De tal manera que si multiplicamos 5 por 4.8, entonces vamos a obtener los 24 centímetros cuadrados de área. Recordemos que el producto debe ser aquí constante. Ahora, utilizando siempre esta misma forma, 24 entre x vale 6, entonces tendríamos 24 entre 6, eso es igual a 4. 24 entre 7, pues ahora x vale 7, eso nos da un valor aproximado de 3.43. Es un valor aproximado porque el dividir entre 7 no es exacto, salen muchos decimales. Entonces, continuando, si x vale 8, entonces vamos a tener que dividir 24 entre 8 y eso corresponde a 3. De igual manera hubiera sido si nosotros tenemos aquí, en lugar del 4 tenemos un 8 y pensamos, porque el número hay que multiplicar el 8 para que nos dé 24. Empezamos a revisar la tabla del 8 y vemos que la multiplicación 8 por 3 da 24. Entonces vemos que en el literal E sí se podía realizar, es decir, encontrar un valor de x sustituyendo un valor cualquiera de x y pues en primer lugar entendiendo la situación, ver qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver el comprende. Comprende dice cuando en dos variables x y y el valor de x toma un único valor de y, se dice que y es función de x. Entonces en este caso, para el literal C, para el literal D y E, vemos que y es una función de x, porque en este caso y va tomando un único valor a partir de un único valor de x. No era como en el caso de la estatura que yo les explicaba, ¿verdad? Si por ejemplo alguien tiene una estatura de 180 centímetros, entonces nosotros no tenemos un único valor de y porque este podría pues tener 40 años, etcétera, depende de la situación. En el caso del lapicito vemos aquí, en el caso del lapicito vemos que hay dos ejercicios. En el número 1 nos dice que identifiquemos las situaciones en las que la variable y es función de x. Entonces para el literal A nos dice x horas de estudio y el puntaje de examen es y punto. Entonces nosotros hay que ver si al darnos un valor de x podemos encontrar el valor de y, que en este caso son puntos. Es decir, si estudiamos 5 horas, ¿será que podemos saber cuánto nos vamos a sacar de nota en un examen? Y ustedes pónganse a pensar esto. Siempre que tengo un examen, estudio por ejemplo 2 horas, entonces he obtenido la misma nota siempre. ¿Qué ha pasado? Y así para cada una de las situaciones hay que leerlas y si es posible dar valores y a partir de x, entonces hay que hacerlo. Podemos hacer una tablita así como veíamos en la solución de esta clase. Con resolver el ejercicio número 1 está más que suficiente para poner en práctica esta clase 1.1, que es donde entendemos el concepto de función.